Buenos días, mi nombre es Isabel Casas y junto con mis compañeras Amparo Pradas y Carmen Quintero os vamos a presentar nuestro trabajo llamado Diseño de un bioreactor para la fabricación de cerveza lager. Este es el índice que vamos a seguir. En primer lugar, vamos a ver cuál es el objetivo. El objetivo de este trabajo es el diseño de un bioreactor para la fabricación de cerveza lager a partir de la fermentación alcohólica de un microorganismo. Para ello debemos conocer cuáles son los requerimientos del proceso y determinar los parámetros de diseño y las condiciones de operación. Vamos a ver una pequeña introducción. La fermentación es la transformación química de sustancias orgánicas realizada por enzimas que han sido producidos por microorganismos y dan como resultado un producto útil, como por ejemplo bebidas alcohólicas, yogur o queso. Para la fermentación de cerveza se utilizan levaduras del género Saccharomyces. Según el tipo de fermentación, tenemos dos tipos de cerveza. La cerveza Ale, que utiliza levaduras de la especie Saccharomyces cerevisiae y se realiza a alta temperatura, quedando las levaduras en la superficie. Por otro lado, tenemos la cerveza Lager, que utiliza la especie Saccharomyces uvarum y en este caso se realiza a baja temperatura y las levaduras quedan en el fondo del tanque. A continuación vamos a ver el proceso productivo. Las materias primas son la cebada, el agua, las levaduras responsables de la fermentación, el lúpulo que aporta ese sabor amargo tan característico y los grits, que son cereales como el trigo y el maíz, que aportan características diferentes. El proceso productivo se divide en cuatro etapas principales. La primera etapa es el malteado, donde se convierte la cebada en malta tras la germinación y el tostado. A continuación, en la cocción, se transforma el almidón en azúcar y se forma el mosto. El siguiente paso es la fermentación, donde las levaduras convierten el azúcar del mosto en etanol y dióxido de carbono, y finalmente se produce el envasado. En cuanto a la selección del bioreactor, en este caso se trata de un fermentador, y su función es garantizar un medio controlado en el que se pueda producir eficazmente el crecimiento de las células y la formación de producto. A la hora de seleccionar el bioreactor adecuado se busca realizar la producción sin que se produzca contaminación por impurezas o microorganismos durante el proceso. También se tiene que asegurar la máxima homogeneidad en el medio de reacción, puesto que este factor es clave para la calidad del producto, y se consigue mediante un mezclado correcto. Otro requisito es conseguir una buena transferencia de oxígeno. Se tiene que suministrar una aireación suficiente para dar las condiciones apropiadas a la levadura para su división celular y subsistencia. La disipación del calor es otro requisito importante, puesto que la reacción que se lleva a cabo en la fermentación es exotérmica. Para que el diseño de estas superficies no suponga demasiado gasto, se pretende siempre trabajar con microorganismos termófilos, que sobreviven a temperaturas superiores a 45 grados. Y como último requisito, también cabe destacar el coste de diseño y operación del reactor. El mejor bioreactor que cumple estos requisitos es el reactor discontinuo de tanque agitado, tal como se muestra en la imagen, puesto que este tipo de reactor asegura que la temperatura sea la misma en todos los puntos, es fácil de escalar, la producción se puede controlar por control automático y respecto a que sea discontinuo disminuye el nivel de riesgo respecto a la contaminación, puesto que no hay entrada continua y al finalizar cada carga se aplican medidas higiénicas. En cuanto a los costes de operación, cabe destacar que son bajos. Como desventajas tiene que los tiempos muertos son demasiado largos, puesto que se tienen que asegurar la esterilidad y ausencia de contaminantes durante el proceso. Su coste de adquisición es considerablemente elevado. En cuanto a los parámetros de diseño se muestran en esta diapositiva. Por un lado tenemos la capacidad de producción, donde se debe determinar la cantidad de cerveza que se va a realizar en cada ciclo productivo. Se tiene que decidir cuántos litros de cerveza se producirán al año y se debe tener en cuenta que la fermentación de la cerveza lager suele durar entre 5 y 10 días. En cuanto a la aireación, se debe determinar el caudal de aireación que se debe suministrar al reactor para que la levadura realice la respiración. La geometría suele ser cilíndrica. Para diseñar el sistema de agitación se deben tener claras las siguientes variables que se muestran en pantalla. Una vez se tienen definidas estas variables, se comienza eligiendo el tipo de rodete, puesto que existen diversas alternativas, rustón, paletas, hélice. También se debe seleccionar el tipo de turbina. Para este caso es más efectiva una turbina con deflectores. Para determinar el motor se tiene que calcular la potencia necesaria. Para ello hay que realizar una serie de ecuaciones teniendo en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, que se requiere una agitación en régimen turbulento, puesto que así se quiere conseguir mantener el proceso homogéneo. En cuanto a la simulación del proceso, se va a proceder a establecer sus condiciones iniciales. En primer lugar se encuentra el mosto, que está formado por tres azúcares cuyas concentraciones iniciales son las que se muestran en pantalla. La sacarosa y la maltosa dan lugar a la glucosa y dan lugar a unos 78,61 gramos litros de esta. Para la levadura se ha determinado bibliográficamente la cantidad de esta y ronda aproximadamente unos 2 gramos litro. Sin embargo, la concentración de etanol es nula porque aún no se ha iniciado la fermentación alcohólica.
En cuanto al modelado del proceso, cabe decir que el crecimiento catalítico de las células viene descrito por la ecuación que se muestra en pantalla. A su vez, se va a emplear el modelo de Monod, y combinando ambas ecuaciones se obtiene el crecimiento de las células en función de ciertos parámetros. Para nuestro caso en concreto, al tratarse de un bioreactor discontinuo de tanque agitado, donde el crecimiento está limitado por un solo sustrato, el consumo de sustrato, que es la glucosa, y la producción del producto, que es el etanol, se describen también mediante la ecuación de Monod, como se muestra en pantalla. A partir de las ecuaciones citadas previamente, se obtendría una gráfica de este tipo, la cual representa la evolución a lo largo del tiempo para las diferentes concentraciones. En la gráfica se puede observar cómo a partir de la fermentación de la glucosa va aumentando la concentración de etanol. Sin embargo, la levadura en un primer momento va aumentando debido a que va fermentando la glucosa y puede acelerar su crecimiento celular, hasta que llega un punto en el que la levadura pasa a una fase estacionaria y permanece constante. Con lo que la fermentación de la cerveza lager se produce a baja temperatura con la levadura Saccharomyces subarum, el fermentador empleado es un RDTA y a mayores cantidades de etanol producidas, menores cantidades de glucosa y cantidades de levadura constantes.